Muy buenas noches a todos, cordial saludo. Mi nombre es Paola Andrea Tovar Cardona, soy estudiante de Ingeniería Industrial tercer semestre para la UNAD y a continuación voy a dar una pequeña explicación acerca de un ejercicio realizado para la tarea 2 del momento intermedio. El tema es Introducción a la Física y Geometría Vectorial. Me permito entonces compartir pantalla en este momento para dar inicio a la explicación. Entonces, a continuación tenemos la herramienta brindada por la universidad para poder realizar la explicación acerca del significado, las diferencias, las comparaciones, el análisis y las respuestas a unas preguntas acerca del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, a continuación, el ejercicio nos explica que para el movimiento rectilíneo uniforme la posición inicial debe ser cero, el cual está ya puesta. También nos explica que la velocidad inicial debe ser, en este caso es esta que está acá, y mi último dígito de número de cédula. Entonces, en este caso vendría siendo el número 7. Vamos a dejarlo lo más cercano al número 7 posible. Y nos dice que la aceleración inicial debe estar en cero. También vamos a modificar esto y lo vamos a poner en cero. Vamos a dar play y nos vamos a dar cuenta qué sucede en esta tabla respecto a estos datos ingresados. Entonces, como podemos evidenciar, eh, para el minuto 1 se recorrió 7,11 metros en 7 por una velocidad de 7,11 metros sobre segundo. Nos vamos dando cuenta que al pasar del tiempo, al minuto 2, al minuto 3, al minuto 4, va siendo constante la distancia recorrida, pero sigue estando a una velocidad constante. A eso le podemos llamar un movimiento rectilíneo uniforme. No varía la velocidad, sigue siendo la misma siempre, constante. Para el ejercicio 2 del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos en este caso cambiar, dejamos los mismos datos, pero cambiamos la aceleración y le vamos a dar la aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, que fue pues el dato que ingresé para la solución de toda la actividad con respecto a los vectores en esta gráfica. En este caso nos vamos a dar cuenta cuando le damos play que el objeto a través del tiempo cambia su distancia y también cambia la velocidad con la que se mueve. Ya vemos que no es constante, ya vemos que varía, que al minuto 2 recorre 24,30 metros a una velocidad de 17,19 metros por segundo. Entonces ahí ya nomás a simple vista podemos notar una diferencia absoluta. Ahora, si nos vamos a el análisis realizado a través de toda la actividad, las conclusiones hechas tras la elaboración de cada una de las gráficas, tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el acelerado, nos damos cuenta que para el movimiento uniforme se observa que hay un crecimiento geométrico en la distancia versus el tiempo, estamos hablando de la gráfica, pues que se ha recorrido, ya que la aceleración, como ya les mencioné, es constante. También se puede notar que la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme se muestra como una recta constante, lo cual es muy contrario al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque se puede notar cómo la velocidad incrementa, cambia, varía con el transcurrir del tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado se puede apreciar en ella una clara diferencia, ya que la gráfica de distancia versus tiempo se comporta como una parábola y ya que se va incrementando junto con el avance del tiempo. Vamos a pegarle una pequeña observada a la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme acelerado en cuanto a la gráfica de distancia versus tiempo y vamos a notar realmente que en esta parte hay una curva, no es una línea recta, sino que ya es una curva el cual corresponde a una parábola, porque varía su velocidad. Para darle respuesta a las preguntas,
A. ¿Cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento acelerado a partir de las características de sus gráficas en movimiento? Podemos notar que a simple vista los datos cambian, los datos varían, sí hay una notable diferencia. En la gráfica es mucho más notoria esta diferencia. Podemos ver que en el movimiento rectilíneo uniforme se puede diferenciar del acelerado al comparar, como ya lo dije, las gráficas, distancia versus tiempo. Se puede observar que el movimiento rectilíneo uniforme se presenta un crecimiento geométrico lineal y en el acelerado tiene un comportamiento de parábola, es decir, como una curva que de tipo crecimiento exponencial. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Se puede decir que es constante, el objeto se mueve con una velocidad constante, se puede apreciar que se forma una línea recta en la gráfica de aceleración versus tiempo, es decir, que no varía, no hay curvas, siempre sigue siendo la misma. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo para cada caso, para movimiento rectilíneo uniforme y para el acelerado? Podemos decir que para el movimiento uniforme, el área bajo la curva representa que no hay ningún cambio de aceleración, ya que estas áreas se generan de forma constante al no haber cambios en la aceleración. Siempre va a ser constante, continuo, en una línea recta. Ya para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos ver que representa un incremento en la distancia recorrida en función del tiempo y esta se presenta en un crecimiento geométrico. Es muy evidente en la gráfica poder darnos cuenta cómo es el cambio de la velocidad para cada una de ellas con respecto a la distancia-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Vemos que en la aceleración-tiempo pues es lineal, lo mismo sucede con la velocidad-tiempo, pero con la distancia y el tiempo ya ocurre una curva, lo cual nos hace efecto parábola. Mientras que para la aceleración uniforme, podemos ver que las tres gráficas son totalmente lineales. Muchas gracias a todos por su atención. Esto era todo.